Muy bien, pues vamos a empezar. Déjenme orar para que el Señor nos acompañe, porque Él y solo Él puede ayudarnos, puede tocarnos, puede cambiarnos, animarnos, instruirnos. Entonces, pues que sea Él y solo Él el que nos acompañe con su palabra esta noche. Déjenme orar. Padre, gracias por esta bonita oportunidad, Señor, este nuevo encuentro que podemos tener un lunes más, después de ya varias semanas y meses que hemos estado juntos. Tú nos sigues dando la bendición y la provisión de poder reunirnos, de poder seguir sanando nuestro corazón, Señor, de poder escuchar tu voz, de poder darnos cuenta que tú no fuiste indiferente a nuestro dolor, que no fuiste indiferente a nuestra situación, sino que tú vas poniendo los medios para poder, pues, sanar, para poder remediar lo que ha pasado en nuestras vidas, pero también para tener una esperanza, Señor, una esperanza que va de la mano de tu propósito para nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nunca nos dejas, porque nunca nos has dejado, porque sabemos que nunca nos dejarás, Señor. Y te pido que en esta noche tú puedas tocar nuestros corazones nuevamente, que puedas hablarnos al corazón, que sigas enamorándonos, Señor, que sigas mostrándonos aquellas cosas que tal vez por distintas razones no hemos aprendido y que tú quieres mostrarnos, Señor. Te lo suplico, que seas tú y solo tú quien pueda hacer esa labor. Ayúdame a ser un buen instrumento tuyo, que no tenga ninguna pretensión más que de poder alabarte a través de ser un canal de tu palabra. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, déjenme, aquí hay alguien esperando, espérenme. Ah, ay, no hay nadie esperando, pensé que había alguien esperando. Hoy no sé, ojalá no se hayan ido. Bueno, pues, ay, aquí está, espérenme, permitir. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Ya prácticamente todos sabemos cómo funcionan las sesiones. Tenemos nuestra parte de oración, tenemos la exposición de un tema, seguimos explorando esta forma constitutiva del ser humano, y no solo del ser humano, sino de nosotros mismos. Y es muy bonito porque conforme, no sé si les ha pasado, pero hay cosas que dices, híjole, yo no tenía ni idea de que eso estaba pasando, de que soy así pues por esta huella del principio, por cómo nos ha creado Dios, por todo lo que pasó. este, Tenemos como esta intención de sanar más o menos en esta etapa de nuestra infancia, pero como vemos que hay una vida espiritual que va mucho más allá, pues es fascinante poder verla y poder entendernos, ¿no? Exactamente qué está pasando. Entonces, pues seguimos en ese camino de conocernos. Hoy ven que siempre tenemos un ejercicio, que a veces es un video. Hemos tenido ejercicios también, algunas meditaciones. Hoy vamos a tener una lectura. Casi no hacemos lecturas porque yo leo muy mal. Entonces, como que nunca me animo a poner lecturas, pero hoy tenemos una lectura que me parece que es increíble. Seguramente muchos de ustedes ya la han leído por la fuente de la que la tomé. Y si no, bueno, van a tener una bonita sorpresa al poder escucharla. Y después, les voy a pasar ese libro esta semana en lugar del devocional. Entonces, es un libro maravilloso que seguramente les va a ayudar en todo este proceso y se lo van a poder quedar, ¿no? Después tenemos la parte más importante, el tiempo de compartir. La semana pasada me quedé sin luz. Oigan, ¿qué onda con lo de la luz? Les digo que yo estoy en un pueblito. Se fue la luz así, o sea, entiendo que siempre me voy y siempre dicen, bueno, pues Juan siempre vuelve, y sí, siempre vuelvo, porque normalmente mi problema es de internet, pero se fue la luz, aquí todos se quedaron así como, y salimos y no había nadie, todo oscuro, ¿no? Como muerto el pueblo. Entonces, pues fue como muy raro, y quise escribirles y no pude, ni siquiera había señal de Telcel. Entonces, espero que ahora no pase lo mismo, que podamos acabar todo este periodo de compartir, que en realidad, de verdad, es lo mejor de nuestra sesión.
Vamos a estar reunidos como siempre, 1 hora, 1 hora y 20, por ahí así, y bueno, pues nos despedimos. Muy bien, pues miren, por aquí venimos. Y siempre me gusta recordarlo, y ahorita cuando nos estábamos conectando, estaba platicando con Ari y le decía, porque ella dice que ha seguido algunas sesiones y eso, pero yo digo que nunca te pierdes porque estamos como dándole vueltas a toda esta cuestión del principio, y la Biblia es hermosísima, porque va hablando de una situación que refuerza más adelante, entonces cuando la refuerza parece que te regresas un poco, pero no te regresas hasta el principio, sino que ya avanzaste un poquito más. Eso, es como ir en círculos, avanzando poquito a poquito. Y entonces por eso siempre me gusta como irnos recordando exactamente cómo vamos, ¿no? Y entonces, en todo este bloque que hemos trabajado primero en la identidad que tenemos. Y es muy curioso porque, pues, se nos olvidó en algún momento, o se nos ha olvidado a través de las tragedias de la vida, que somos hijos de Dios. Y uno puede decir, bueno, no, a mí no se me ha olvidado. Yo siempre he sabido que soy hijo de Dios, y cada que voy a la iglesia digo, yo soy un hijo de Dios, todo. Pero cuando tú de verdad vuelves a concientizar lo que significa ser hijo, nuevamente empiezan a moverse cosas en ti. Porque una cosa es declararlo y otra cosa es sentirte, otra cosa es reconocerte como tal. Y cuando tú te das cuenta que has sido hecho, deseado, amado desde hace muchísimo tiempo, que Dios puso algo de Él en ti, pues la cosa cambia, porque todo esto que se nos ha construido a partir de la desilusión, de la ruptura del amor, pues empieza también a trastocarse. Porque pues cuando tú sales de esta decepción, pues te sientes insuficiente, te sientes que hay cosas que no están bien en ti, que no has sido capaz, muchas cosas, pero cuando tú te das cuenta que Dios te hizo exactamente con lo que necesitas para ser, que Él puso su imagen en ti, que Él tiene unos ojos de amor con los que te ve. Y si nosotros nos ponemos esos lentes de Jesús, nos empezamos a ver de una manera tan distinta, sobre todo de la forma en cómo nos hemos visto a nosotros mismos. Todas esas mentiras que nos hemos creado, todos esos filtros que nos hemos puesto, esos filtros que qué bueno que están lo de las redes sociales porque lo podemos entender bien, todos esos filtros que aparentemente creemos que nos hacen ver mejor, pero que en realidad nos van separando de lo que realmente somos y de cómo Dios nos hizo. Y Él nos hizo como Él mismo. Entonces, pues eso, somos hijos, somos como Él, su sangre, somos su linaje, pero también somos carne. Y eso es bien curioso porque eso nos pone una dimensión totalmente diferente, porque pues Dios no lo es, Dios no lo es, Dios es espíritu, pero nos hizo transitar por una experiencia terrenal que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con darnos una forma humana para poder vivir la experiencia, para poder reinar en su lugar en esta tierra, para poder traer el amor también que Él nos dio a esta tierra, para poder encontrarnos con el otro, para poder saber quiénes somos, para poder reflejar eso, lo que es Dios. Pero pues lo hizo a través de la carne. Y entonces, ahí hablamos un poco de cómo cuando nos hacemos cristianos, pensamos que el tema de la carne es como muy malo y el tema del espíritu es como muy bueno. Y bueno, y la verdad es que no. La verdad es que Dios nos dio el cuerpo también con un propósito trascendente y elevado y divino. Y nos ha enseñado a través de su palabra cómo usar el cuerpo de una manera que nos lleve a tocar un poco el cielo aquí en la tierra. Y que en este gran engaño que tenemos de querer separar el cuerpo de nuestra persona, nos hemos creído todas estas cosas que nos han dicho, sobre todo a partir de la liberación sexual.
donde nos dicen, bueno, no, tú puedes usar tu cuerpo como tú quieras porque el cuerpo es y no tiene nada que ver con los sentimientos. Y de repente hemos como mordido el anzuelo, nos hemos enganchado con eso y hemos efectivamente usado nuestro cuerpo y usado otros cuerpos de muchas maneras. Pero resulta que no es cierto que es otra cosa, que es verdad que nos lastimamos, que es verdad que tu cuerpo no es un objeto tuyo, que el cuerpo es quien tú eres, el cuerpo eres tú mismo, tú misma. Y resulta que cuando lo hemos usado mal, pues nos hemos lastimado, de tal forma que cuando tú sufres una herida física, pues no solamente te sufre el brazo, no te sufre la carne, sufres tú, tu persona sufre. Cuando alguien ha tenido la osadía de poder hablar sobre tu cuerpo, resulta que no le habla a tu cuerpo, resulta que te habla a ti y que eso te lastima. Entonces, Dios nos lleva a esta redignificación del cuerpo y nos hace un llamado a amar lo que Él nos ha hecho, que es un espíritu encarnado que además tiene vida, que además siente, que además piensa, que además razona, que además crea, ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, como que el tema del cuerpo es muy importante y le dedicamos una sesión en específico porque resulta que el cuerpo empieza a tener relevancia en lo que vamos a empezar a ver hoy, pero sobre todo en toda esta experiencia que has tenido del amor. Porque hay cosas que no puedo controlar, porque parece que hay un deseo en mí que no se calma. ¿Por qué si he querido encontrarme con Dios, si he querido llenarme de Él, parece que sigo teniendo esta pulsión, este deseo que me lleva también hacia el cuerpo del otro? Y es real, es real. Pero entonces, por eso vamos a empezar. Somos hijos, somos amados, somos divinos, pero a la vez tenemos un cuerpo, pero a la vez no solamente es estar aquí con la esperanza de ver a Dios en la eternidad, sino tenerlo aquí hoy, en esta experiencia de vida. Y cómo en esta experiencia de vida, pues el Señor me habla a su encuentro, me habla que vaya con Él, a que aprenda de Él, a que me relacione con Él, a que aprenda que Él es el verdadero y mejor maestro para vivir esta experiencia terrenal. Entonces, eso, me relaciono, me siento querido, me siento amado. eh, ¿Y por qué, otra vez, si estoy con Dios y me siento amado y atraído por Dios, por qué sigo también sintiendo esta necesidad de atracción por el otro? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y un poquito íbamos a hablar de eso. ¿Qué? O sea, yo de verdad, Señor, quiero vivir contigo. Tú eres mi esposo, tú eres mi compañero, pero ¿por qué sigo teniendo esta necesidad, este fuego en mi interior de poder amar? Y eso también viene en el principio, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que vimos la parte, el versículo anterior. Y en el versículo anterior hablamos de todo esto que pasó, ¿no? Cómo el Señor eh, está conviviendo con el ser humano, con el hombre, y llega el momento en que dice, no es bueno que esté solo. Ahora, no es bueno que esté solo porque el Señor se equivocó, es decir, porque el Señor iba como ensayando con él y de repente lo vio y dijo, no, como que algo le faltó. No, 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 como que siento que no quedó completo. Y hay gente que quiere creer eso, ¿no? Como que Dios iba un poco como al ensayo y al error, pero pues no es así. O sea, Dios
todo lo sabe y lo sabía desde el principio. Pero es que cuando Dios hace al hombre a su imagen, lo hace por amor, lo hace como un don, lo hace por la entrega de amor, por amor lo crea, por amor se relaciona con él. Pero el hombre se convirtió en un receptor del amor de Dios, pero no podía ser completa imagen de Dios si no tenía esa posibilidad de dar amor también. Él tenía que tener esa posibilidad. Y dice, bueno, pero amaba al Señor, sí, por supuesto, pero recuerden, Él nos dio un cuerpo y Él nos puso en una experiencia terrenal. Cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, es como si el Señor dijera, necesitamos avanzar a esta experiencia del amor que debe tener para que sea como nosotros. Y digo de nosotros porque justamente así es como la Biblia lo dice. Cuando crea al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y eso lo vimos también en una sesión, como dice Dios, y Dios dijo que se hiciera, y Dios dijo que se hizo, y Dios hizo, pero cuando habla acerca de la creación del hombre dice, hagamos. Y entonces el Señor mira su interior en esa comunión interna que tiene, en esa como familia divina que tiene, en ese grupo que es, en esta Trinidad. Del verbo que estaba con él desde el principio, de él, el creador y del Espíritu Santo, y de repente en esta comunión de un ser en tres personas, dicen, hagamos. Y entonces cuando dicen, hagamos, y se crea el hombre, después dicen, no es bueno que esté solo, porque entonces no se parece a nosotros, no se parece a nosotros, le falta algo para parecerse a nosotros. Y entonces dice, le voy a hacer una ayuda adecuada. ¿Adecuada para qué? Pues adecuada para el propósito que tuvo para él. El propósito que tuvo para él desde el principio es, recuerdan, lo leímos, que él gobernara la tierra, que reinara sobre ella. Y además, que se multiplicara. No se podía multiplicar solo. No se podía multiplicar solo. O sea, es esta naturaleza creadora de Dios del ser humano no la hizo solo también, tampoco. Y el hombre tampoco la podía hacer. Entonces le dice, le voy a dar una ayuda adecuada. Y entonces es lo que vimos la semana pasada, decíamos, pues ¿por qué parece que hay como una especie como de gran broma aquí? ¿Por qué parece que hay una cosa que no entendemos? ¿Por qué si el Señor dijo, bueno, no es bueno que esté solo y por qué le voy a dar a alguien, de repente lo lleva con los animales? Porque el Señor sabía que no había nada para él ahí, pero tal vez el hombre no lo sabía. Y el hombre tuvo que descubrir quién era o terminar de descubrir quién era al ver la diferencia. Y eso es, y eso es increíble porque, fíjense, el hombre tenía la imagen de Dios y tenía un cuerpo, pero los animales también tenían cuerpo, pero el hombre se dio cuenta que no eran como él. Ellos no tenían este toque de Dios que él sí tenía, pero además su cuerpo no era como el de él. Su cuerpo no era un cuerpo humano. Y el hombre se dio cuenta. Y dándose cuenta, volvió a recordar quién era. Y se entristeció porque no encontró a nadie como él. Porque él era como Dios. Y miren, cuántas cosas nos han pasado. Cuántas cosas nos han pasado en este mundo que son cosas súper lamentables. Vivimos en una total confusión. Eh, y no quiero para polemizar ni nada, simplemente para usarlo como un ejemplo, porque además viene muy bien con justo esto que estamos hablando.
El tema, por ejemplo, de las personas que de repente las personas empezamos a amar, por ejemplo, más a los animales que a los humanos. Y la verdad es que no hay nada de malo en que tú le digas que ames a tus mascotitas y que tú les digas, pues, que son tus hijos o no. El problema es si no será que en algún momento nos estamos olvidando de quiénes somos. Ha sido tal nuestra decepción, han sido tales nuestras heridas, que tal vez nos hemos empezado nuevamente a olvidar de quiénes somos. Y te pasa con las personas. Tal vez cuando escogiste mal y decidiste emprender una relación con alguien que no es como tú. Pero también pasa en el día a día, cuando tú dices, prefiero estar solo, prefiero crear mi familia de ani prefiero crear una familia con animales. Y otra vez, no se trata de criticar posturas actuales, se trata de ver cómo la Biblia ha hablado de esto durante años y no, tal vez es impresionante que estemos viviendo esto. O sea, tal vez Adán pudo haber hecho, sí, estos animales son mi familia, mira, esta changuita va a ser mi esposa y estos perritos van a ser mis hijos y estos cocodrilos van a ser mis amigos. Pero cuando el hombre que estaba relacionado con Dios fue a verlos, dijo, no hay ayuda para mí porque ellos no son como yo. Ahora, de que los amó tanto que los nombró, por supuesto, pero él sabía que necesitaba otra cosa. Y, y entonces dice la Biblia, que en ese momento el Señor hizo entrar en un sueño profundo a Adán. Y yo les digo, parece que Adán viene todo entristecido, todo derrotado, triste. El Señor dijo que había algo bueno para mí, pero no hay, cosa que hace eco también de nosotros mismos cuando salimos y tenemos una relación que nos lastima y nos damos cuenta que esa persona que pensamos que sí era la persona indicada para nosotros, resulta que es alguien que no tenía nada que ver. Y cuando cortas y cortas mal o te divorcias, te das cuenta que qué clase de persona es y dices, esta persona jamás pensé que fuera así. Vamos, me ha sorprendido de la manera más espeluznante que creí. Y eso mismo que nosotros pensamos, no hay nadie para mí, es lo mismo que creyó Adán, lo mismo que él creyó, que él dijo, no hay nadie para mí. Y entonces el Señor supo que estaba preparado y dice que lo hizo caer en un sueño profundo. Y es impresionante porque en el hebreo habla acerca como de un letargo, algo como una especie de sueño profundísimo. Hagan de cuenta que es como si Adán se hubiera muerto, como si hubiera bajado otra vez a lo más profundo del sueño, les digo, casi al nivel de la muerte. Es como si hubiera renacido y como si en ese renacer no renaciera solo él, sino de repente ya no era solo él. Y entonces dice que Dios hizo la primera cirugía de la historia, entonces dice que tomó una parte del costado. Y aquí, bueno, seguramente lo has escuchado, que la palabra que se usa es costilla, pero que el hebreo más bien también podría hablar del costado. Y hay quien ha profundizado en esto y dice que más bien es como si lo hubiera dividido, es como si hubiera tomado una parte, como toda una parte de él, y entonces de ahí hubiera hecho un nuevo ser. Y es impresionante porque a Adán lo hizo del polvo, lo hizo del polvo. Y dice que sopló en él aliento de vida, le dio su espíritu. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en la sesión, creo que en la segunda de este bloque? Pero a partir de eso ya no hubo ninguno de la misma composición. Todo vino a través de esta creación a partir del otro. Y es impresionante porque
los seres humanos estamos tan unidos, estamos tan vinculados. Y sí, podemos explicarlo a través de la raza humana y de todas cosas, pero desde el principio Dios nos hizo así. Estamos totalmente vinculados. Somos como una especie de cuerpo que se va expandiendo. Entonces, cuando el Señor dice que toma de su costado una costilla, dice que la cierra y dice que hace a la mujer y que Él la trae al hombre. ¿Se acuerdan cómo Él le había llevado a los animales? Y en este caso le trae a la mujer. Y en ese momento, algo pasó en el corazón de Adán. Algo pasó que no lo pudo resistir. Que cuando la vio, seguramente se quedó flechado. Que toda su tristeza se convirtió en alegría y toda su cara cabizbaja, yo creo que se le abrieron los ojos como Bugs Bunny y yo creo que casi se le cae la quijada, como esas caricaturas de mis tiempos, y dijo, ¡guau! Así, ¿no? Los ojos de corazón, y dijo, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí que es cuerpo de mi cuerpo. Esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y, y dice, y ella se llamará varona, dice en hebreo, porque del varón ha salido. Es como si ella dijera, ella se llamará hembra porque del hombre ha salido. Ella se llama como yo, porque de mí ha salido. Y cuando yo digo todo esto de chiste, porque la sesión de hoy la tenemos un poco dividida. Vamos a hablar de esta unión hacia la pareja, pero no es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque yo lo digo un poco de chiste, ¿no? De que la vio, yo creo que vio su silueta y dijo, ¡guau! Pero en realidad, él vio un cuerpo como el suyo. Él la vio persona. Él la vio humana. Él la vio como él. Él la vio con dignidad. Él vio que ella era el objeto, o no el objeto, más bien el sujeto que él podía amar, así como él había sido amado por Dios. Hubo una gran vinculación con ella, porque a través de ella él se iba a seguir encontrando conforme Dios lo había hecho. Y ese es el vínculo que tenemos, ese es el llamado que tenemos al amor. Por eso si tú has pensado que hay algo mal en ti, que no sabe por qué, ay, es que no sé, Juan, por qué no me puedo quitar esta idea de la cabeza de que me encantaría tener una pareja, de que no quisiera renunciar a esta idea de que en algún día voy a encontrar a alguien que tenga el corazón de Dios, que me ame como yo quiero, alguien que valga la pena, porque de verdad es que hay algo dentro de mí que me hace sentir que eso es lo que mi alma busca, al menos en una parte dentro de esta vida terrenal que me tocó. Pues déjame decirte, no hay nada mal en ti. Así estás hecha, así estás hecho. Y eso creo que puede quitarte un enorme peso de encima. Porque a veces pensamos que no avanzamos. Y decimos, es que ya fui a terapia, ya me metí al grupo pequeño, ya fui, voy todos los domingos, y yo sé que el Señor me ama, y yo sé que Él quiere estar conmigo y todo, pero no sé por qué no resisto esta idea
de un día poder encontrarme con el otro. Pues no hay nada malo en ti. Ahora, hemos pensado que nuestra oportunidad de amar está cuando nos encontremos con esa persona. Que la forma que tenemos de ejercer ese amor en plenitud es cuando encontremos a alguien en pareja. Y entonces es como si nos fuéramos reservando el amor, es como si fuéramos tratando de guardar nuestro amor para esa persona, ¿no? Es como si tuviéramos una especie de fuente no renovable de amor, que lo que nos hace es, no, 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 esto, yo estoy un poco hermético, yo estoy un poco aquí, porque este amor que tengo es para alguien. Y resulta que cuando ese alguien no es quien esperamos, porque no hemos podido ver con los ojos del amor que Dios nos da, pues resulta que acabamos devastados, porque este poquito de amor que teníamos lo pusimos en manos de alguien que no supo valorarlo. Pero en realidad, el encuentro que tiene Adán con la mujer, el encuentro del don que Dios hace en ese primer momento, tiene que ver con esta posibilidad de amar como Él nos amó, de amar sin medida. Porque el amor no es esa fuente que está ahí, que se puede agotar. El amor es como un pozo de agua, es como una fuente de agua, que entre más se usa, más brota. Y por eso no es casualidad lo que Jesús nos dice cuando Él viene. Cuando Jesús viene, dice, ámense, ámense, ámense. Dice, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y es el más importante, pero hay uno segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y todas las exigencias se basan en esos mandamientos. Y es impresionante porque Jesús está resumiendo en esta respuesta justamente lo que hemos visto hasta ahora respecto del principio. Ese llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y ahora a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hemos estado trabajando, tenemos muchas semanas trabajando, sobre todo trabajando en nuestros corazones, trabajando en la recuperación, trabajando en que pueda sanar. Pero yo quisiera trabajar contigo y que tú estés consciente que debemos trabajar también en recuperar la esperanza del amor. Porque no ha habido cosa más atacada, no ha habido plan más maléfico para destruir a la humanidad actualmente, que es romper los lazos de amor. Ese es el plan del diablo. Que los hombres estén contra las mujeres y que las mujeres estén contra los hombres y que no haya familia y que las pocas personas que se juntan no tengan la apertura a la vida y que no se pongan de acuerdo y que no puedan gobernar sus casas y que
en esta lucha estemos haciendo que decaiga la sociedad, esa sociedad que es una parte del mundo que Dios nos llama a gobernar. Y entonces, en este plan malévolo, no sé si te das cuenta, pero se está trastocando todo lo del principio. Es que cuando hablamos de una lucha espiritual que vivimos todos los días, a veces nos parece que es una exageración, a veces nos parece que es una fantasía, pero es real. Y es que parece que no nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando las parejas se separan, cuando hay dolor como el que tú tuviste, como el que yo tuve, cuando vivimos estas experiencias del mal, el objetivo es que tú pienses que el amor ya no es opción para ti, que el amor se acabó para ti, que no es algo bueno, que no es algo deseable, que vas a volver a sufrir, que te van a volver a lastimar. Y entonces que te cierres, pero no solamente que te cierres al amor con una persona, sino que te cierres al amor absolutamente y que te vuelvas insensible a las necesidades de los demás y que te vuelvas poco compasivo y poco compasiva y que definitivamente te encierres en ti misma o en ti mismo y que resulta que no haya nadie más importante para amar que tú. Pero ese es un engaño, porque lo más contrario al amor no es el odio. Lo más contrario al amor es el egoísmo, porque el egoísta no puede amar, porque no hay tal como amarse a sí mismo. El amor requiere necesariamente salir de ti, ir al encuentro con el otro. Y eso es lo que pasa en el principio. Cuando Adán ve a Eva, sale al encuentro con ella y casi se le echa encima y le dice, ella sí es como yo. Y eso es todo lo que el mal quiere que no pase en tu vida. Pero tenemos que salir al encuentro con el otro. Tenemos que aprender a amar. Y ya que estás tomando tiempo y dándole propósito a tu soltería y que estás encontrándote con el Señor, lo mejor que puedes es aprender a amar a Dios y aprender a amar a los demás. Y no vas a poder aprender a amar en amor romántico si no te has entrenado en el amor. Y para eso hay muchas personas cerca de ti que están gritándote, ámame. Y tal vez no te estás dando cuenta. Tal vez son tus padres, tal vez son tus hijos, tal vez son tus amigos, los que dejaste de frecuentar por esta persona. Tal vez es tu abuela, tu abuelo, alguien que está ahí pasando los días esperando a tu encuentro y que tal vez tengas esta oportunidad porque tal vez si algo pasa no puedas hacerlo. Y seguimos esperanzados en encontrar el amor en alguien que llegue y no nos damos cuenta que hay alguien que nos está esperando. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo y no es bueno que tú estés solo o sola. Dice la Biblia, porque mejor son dos que uno, porque ambos, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae está solo y el solo sí tiene problemas. Del mismo modo, si dos personas se acuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace el que está solo para entrar en calor?
Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si los dos se ponen espalda como con espalda, vencen. Mejor todavía son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Tal vez te has ido separando de los demás y el Señor no quiere que estés solo, no quiere que estés solo. Entonces, ¿por qué sientes ese fuego dentro de ti que parece que tu relación con Dios no está calmando? Porque fuiste hecha para amar. Y claro que Dios lo calma, pero Dios tiene planes también para ti en esta experiencia terrenal que tienen que ver con el amor. Tenemos que estar conscientes que estamos ligados a los otros, sobre todo los que son de nuestra sangre, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Por eso pelear, discutir, dejar de hablarnos con gente que queremos nos lastima también mucho. Estamos llamados a amar, a salir de nosotros para amar. Hemos tenido una mala experiencia, pero hay quien está esperándonos. Hay mucho amor que dar y muchas personas a quienes amar. El amor no solo es en pareja. Hay, hay en amar una sanidad por sí misma. Y cuando empezamos a amar, empezamos a sanar. Y empezamos a darnos cuenta que el Señor nos usa para consuelo de otros. Y, y un día te vas a dar cuenta que amar en pareja era mucho más fácil de lo que pensabas. Déjenme leerles una historia. Déjenme leerles una historia y para leerles esta historia me voy a poner mis audífonos porque voy a ponerles un poco de música. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Va. Bueno, déjenme poner un poquito de música para poder leer esta historia. Ahí voy. Esta historia es una historia que introduce un libro muy bonito que les voy a mandar. Se llama Amar es para valientes. Seguramente o lo han escuchado o lo han leído. Pero en la introducción habla de una historia que creo que resume muy bien lo que vimos el día de hoy. La historia tiene una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice: no siempre podemos hacer grandes cosas,
pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Cuando llegó por primera vez a Kenia, Luis se preguntaba cómo él y sus compañeros de misión, todos ellos españoles universitarios, podrían ayudar en ese caluroso lugar de África. Se subieron al avión sin saber muy bien cuál sería su cometido al llegar a Nairobi. Daba igual si se trataba de excavar un pozo, plantar árboles o construir un edificio. Tenían exactamente la misma experiencia para ello. Ninguna. Sin embargo, Luis estaba seguro de que Dios le había enviado a aquel lugar por alguna razón. Finalmente, su destino fue servir durante una semana en un asilo de niños moribundos, dirigido por las monjas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando entró, se encontró con una escena que le encogió el corazón. Estaba en una casucha poco iluminada, repleta de camillas y goteros de suero, con niños enfermos, muchos de ellos tan débiles que apenas tenían fuerza para llorar su dolor. Luis se quedó literalmente bloqueado. Mientras observaba aquella imagen, se preguntaba, ¿qué podría hacer él para aliviar tanto dolor? El no encontrar una respuesta lo dejó paralizado, estático. Se sintió inútil. De pronto, una hermana de la caridad le agarró la cara con sus dos manos ásperas de tanto trabajar y mirándole a los ojos con autoridad le preguntó, ¿has venido a mirar o a ayudar? Aquella pregunta fue suficiente para desbloquearlo. La mujer le pidió que tomara en brazos a un niño de 2 años que no paraba de llorar y le dijo, tenlo en tus brazos y dale todo el amor que seas capaz de dar. Luis no sabía muy bien a qué se refería, pero quería ser obediente a la petición de la monja, por lo que levantó al niño de la camilla y lo sostuvo entre sus brazos. El niño estaba tan delgado que no podía notar sus huesos mientras lo abrazaba. Literalmente podía ver el movimiento del latido del corazón sobre su pecho desnudo. Luis recordó la manera en que su hermana arrullaba a su bebé y le pareció que podría funcionar. Comenzó a cantar al pequeño, a acariciarle el pelo, a sonreírle, a darle besos, como si fuese su propio hijo. Fue todo lo que se le ocurrió, pero lo hizo con todo su corazón. Entonces, el niño dejó de gimotear y sonrió. Una sonrisa preciosa. Una sonrisa hermosa en una cara deshuesada y sucia. Pocos minutos después, se durmió. Sin embargo, en un momento, notó que el pecho del niño había dejado de moverse. Y asustado, lo llevó corriendo a la hermana de la caridad que, poniendo su mano sobre el pequeño, confirmó el fallecimiento. Ella sabía desde el principio que el niño se estaba muriendo. Miró nuevamente a Luis, con ojos llenos de luz que contrastaban con la oscuridad de aquella habitación, y le dijo, este niño ha muerto en tus brazos, y tú has adelantado unos minutos con tu cariño, el amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. Aún con el cuerpo inerte y el pequeño entre sus brazos, Luis comenzó a llorar y dio gracias a Dios. En ese momento comprendió cuál era la razón por la que Jesús le había enviado ahí. Poder brindar
por adelantado el amor que Dios desea dar a las personas por toda la eternidad. Te doy un minutito. Si tú estás viendo esta sesión grabada, yo te pido que puedas cerrar, que hagas una reflexión personal, si es posible que la escribas, que pienses qué te ha dicho el Señor en esta sesión, que reflexiones sobre la forma en que has ido al encuentro con el otro, con la forma en que has amado hasta ahora, y que de alguna forma agradezcas al Señor las posibilidades que tienes de amar antes de ir al encuentro con esa persona que estás esperando. Que el Señor te bendiga.